Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de competencias comunicativas. Para esta oportunidad vamos a estar hablando de los siguientes temas: qué es el texto, cómo comprendemos el texto desde su etimología, la diferencia de tipos de textos dentro de una tipología textual, asimismo los procesos de lectura en cuanto a lo que tiene que ver con denotación y connotación de los textos, y finalmente el proceso de intertextualidad. De nuevo, bienvenidos y espero entonces que sea de su agrado. Primero que todo, arranquemos por la palabra texto. La palabra texto viene del latín etimológicamente, que está relacionado con las palabras textura, textil y tejido. Dicho de otra forma, nosotros sabemos que cuando estamos leyendo un texto lo que estamos haciendo es una imbricación de ideas, estamos sobrecolocando ideas y estamos haciendo una construcción mental que nos va a ayudar a comprender todo aquello que nos rodea, porque en últimas un texto no es solamente el texto escrito, también podemos, aparte del texto escrito, tener el texto oral y tener el texto gráfico. Dentro del texto escrito podemos encontrar los diferentes géneros, ya sea la novela literaria, el cuento, la poesía, asimismo la columna o una noticia escrita. Dentro del texto oral podríamos encontrar, supongamos, una clase, pero también podríamos encontrar una conversación y las diferentes narraciones que se pueden dar desde la misma literatura. Dentro del texto gráfico podemos encontrar los mapas mentales, los flujos de ideas, asimismo también podríamos encontrar los cuadros sinópticos y el mapa conceptual. Eh, Visto así, tenemos que romper la idea de que el texto es únicamente la parte escrita. Nosotros estamos leyendo desde que nos despertamos, estamos siendo conscientes de que a nuestro alrededor aparecen diversos signos y que podemos darle una interpretación. Una lectura no es memorizar las cosas, una lectura es dar interpretaciones a la cantidad de imágenes, signos, señales, símbolos, etcétera, que hay a nuestro alrededor. La intención que tiene el texto es comunicar a partir del signo lingüístico. Y el signo lingüístico es una construcción social que nos indica una convención humana. Eh, Podríamos hablar entonces del signo lingüístico como un componente de la lengua. Nosotros empezamos a abordar el mundo, empezamos a abordar el universo a partir de la comprensión de este signo lingüístico. En últimas, hay diversidad de textos y hay diversidad de lecturas. Y está en nosotros los seres humanos estar en un constante acercamiento a descifrar el signo o a comprender el signo de una forma cada vez más amplia. Y es aquí donde es importante hacer la diferenciación de todos los textos y entonces hablamos de una tipología textual. Hay hay diversas clases de texto y de acuerdo con, de acuerdo con el contenido del texto, asimismo de acuerdo con su estructura y con su intención, entonces nosotros podemos dar una lectura diferente. Grosso modo, podríamos hablar de que diversos tipos de texto implican o nos conminan a hacer una diversa lectura. Hay diversidad de lectura, entonces no todos los textos se leen de las mismas maneras. No todos los textos son igual y requieren la misma forma de interpretación. Dentro de esta tipología textual entonces podemos encontrar el texto narrativo, también podemos encontrar el texto informativo, el texto argumentativo, el texto científico, el texto expositivo y el texto instruccional, entre otros. No son los únicos, pero podríamos decir que son de pronto a los que más podemos nosotros tener acceso. Se leen de diversas formas
teniendo en cuenta cuál es la intención del texto. Por ejemplo, en el texto narrativo podemos encontrar los géneros literarios de los cuales habíamos hablado la clase pasada. Supongamos la novela o supongamos el cuento. ¿Cuál es la intención de una novela? ¿Cuál es la intención de un cuento? Y vamos a ver que esta intención tiene que ver y está muy relacionado con la parte estética. La intención de la obra artística es crear arte, hacernos comprender o hacernos dar a entender el mundo de una forma artística, estética. Por lo tanto, no puedo leer yo el texto narrativo de la misma forma que yo leo el texto informativo. El texto informativo es aquel que me da a mí a conocer lo que está ocurriendo a mi alrededor por medio de las noticias escritas en un periódico. Cuando yo leo un texto, supongamos un cuento de Jorge Luis Borges, tengo que saber que lo que hay ahí es ficción, pertenece a la ficción, mientras que lo que yo encuentro en la parte del texto informativo es lo que está ocurriendo de una forma verídica. Mientras que el texto narrativo es verosímil, el texto informativo es verídico. No puedo leer yo un cuento de Jorge Luis Borges como si fuera una noticia, estaría yo errando. De alguna manera hay una predisposición a ese juego ficcional que Jorge Luis Borges plantea en un cuento y es distinto a cómo yo estoy leyendo una noticia que tiene que ver con informarme acerca de lo que está pasando de una forma verídica e inmediata. Asimismo tenemos el texto argumentativo. El texto argumentativo es aquel que por medio de un texto escrito se logra persuadir, se logra convencer a la persona que está escuchando. Un ejemplo de texto argumentativo podría ser una columna. El autor de una columna desde el principio está invocando al hecho de poder convencer a una persona de que piense de manera similar o de que reciba el apoyo que requiere por parte del lector. También podemos encontrar el texto científico. En el texto científico se plantean muchísimas hipótesis que más adelante se convierten en teoría dentro del campo académico y científico. Entonces, un texto científico no busca dar a conocer una noticia, un texto científico busca divulgar conocimiento dentro de ámbitos académicos y científicos. El texto expositivo que busca dar a conocer de una forma más general cosas o aspectos que pueden estar relacionados ya sea con la academia o puede estar relacionados con el diario vivir, incluso con la misma ciencia. La diferencia entre el texto expositivo y el texto científico tiene que ver con el público al cual está dirigido. El texto científico está dirigido a una comunidad científica especializada y por lo tanto su lenguaje va a ser más técnico, más especializado. Es decir, este texto está reservado para algún conglomerado de personas que tengan que ver de una forma específica con ese campo. Mientras que el texto expositivo, que también puede hablar de ciencia, está dirigido a las personas las personas que puedan entender este texto. Es decir, es mucho más general. Y el texto instruccional, que puede ser un texto que da conocimiento sobre cómo proceder en algunos aspectos, ya sea dentro de la vida cotidiana, ya sea dentro del ámbito de la educación, ya sea dentro del ámbito del comportamiento, pero siempre tiene que ver con el hecho de dar instrucciones para que se siga un proceso y llegar a algún fin de acuerdo con lo que se da a conocer desde el principio.